La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. Mis amigos, es un placer iniciar nuevamente otro capítulo más de Honoris Causa, y en esta oportunidad, siguiendo un poco la última que hemos compartido aquí con la familia Fer, la experiencia que ellos han vivido con su hijo Jonathan, el proceso de recuperación, el proceso donde ellos están viendo la mano poderosa de Dios actuando sobre la vida de sus hijos y sobre la vida de Jonathan en forma especial. Pastor Wesley, gracias por recibirnos nuevamente aquí en Honoris Causa. El placer es mío. Realmente estoy agradecido de poder hablar de lo que Dios está haciendo y de la bondad de Dios para con nosotros. Realmente espero que cada uno que nos ve pueda aprender algo y que sea de bendición para cada uno. Esa palabra clave que mencionó usted, bondad, que para nosotros es una manifestación de la gracia de Dios, podemos ver en la vida de Jonathan de diferentes formas. Gracia, porque le dio vida, es un regalo que él tiene. Gracia para con ustedes, que le da la fortaleza. Y gracia también en cuanto a la provisión, porque estar 9 meses en terapia intensiva, eso tiene un costo, y un costo muy alto. ¿Cómo pudieron afrontar esa situación, Pastor Wesley? Realmente cuando nosotros entramos, muchas cosas en la vida uno planea, ¿verdad? Uh-huh. Algo así uno no planea. Y si yo hubiera sabido cómo iba a terminar, cómo iba a salir todo esto, no sé cómo lo iba a enfrentar. Pero yo creo que en nuestra vida hay áreas en las cuales nuestra fe está más crecida que en otras. Y ese para mí siempre fue un área donde yo creía firmemente al Señor. Cuando nosotros entramos en terapia, nosotros habremos tenido $1,000, nada más. A los 45 días, el seguro nos comunicó que eran muchos los gastos. Realmente gastaron muchísimo porque era 7 a 9 millones por día. 7 a 9 millones de guaraníes por día. Sí. Y entonces nosotros asumimos el reto, hablamos como familia con nuestros padres, dijimos, vamos a seguir, vamos a luchar. Y ahí empezamos a ver cosas poderosas en nuestras finanzas. Nosotros no adulamos a nadie que nos ayude. Dios empezó a traer las finanzas. En el hospital me dijeron, no podés deber porque sos insolvente. Uh-huh. Y qué momento difícil para vos eso, ¿eh? Sí, fue difícil, al mismo tiempo sabía que Dios lo iba a traer todo. Y lo poderoso, lo interesante fue que Dios fue respondiendo, siempre. Tal es así que hubo muchas personas que nunca supimos su nombre, que vinieron y nos trajeron dinero. Nos trajeron dinero, no se identificaron. Hasta llegamos a pensar que podrían haber sido ángeles. Y siempre en el tiempo justo. Nunca necesitamos pedir al hospital, por favor, que me aguanten una semana. No, siempre venía justo. Nunca teníamos demasiado reserva, uh-huh. pero siempre venía justo.
Dios fue fiel en todo ese tiempo. Y hasta ahora prácticamente, porque el proceso Sí, continúa, ¿verdad? Sí, hasta Y estos son 5 años, Pastor Wesley, ¿verdad? sí. El año pasado yo estaba acá sentado en este sofá, creo que fue el 28 de mayo, y estaba en caja cero. Y tenía que pagar unos cuantos medicamentos, oxígeno, para no poder estar sin eso. Entonces yo le dije al Señor, necesito ver una señal de tu bondad. Y me fui prácticamente con mi último dinero que tenía al súper a comprar algunas cosas que necesitábamos. Cuando estaba en el súper me llama alguien, me dice, vení, ¿podés venir por favor hoy? Quiero que vengas hoy, que tengo algo para ti. Y me fui. En ese mismo momento en el súper me largué a llorar, la gente me miraba. Y dije, eso es Dios obrando. Esta persona que me llamó no sabía nada de cómo estaba pasando. Y me vino una ofrenda que me alcanzó para varios meses. Bien. ¿Cuánto es aproximadamente, Pastor Wesley, el gasto mensual, solamente mirando el tema de tu hijo? El gasto mensual de Jonathan es 14 millones aproximadamente. Mensual. Cada mes. Y vos como pastor, no es que ganás esa suma o más. No, estamos lejos de eso. Aparte, tenemos familia. Alquilamos una casa. Todo eso es aparte, ¿verdad? Sí. Y con todo eso, Dios muestra su bondad, muestra su misericordia, su gracia, porque como dijiste, en estos 5 años jamás faltó el aceite en la vasija. No, nunca faltó. Es Dios obrando. Y yo le pido a Dios que la fe en las otras áreas de mi vida pueda ir en aumento como en esta área. Porque yo creo que el nivel de fe en esta área ha crecido muchísimo y por eso prácticamente esa área no me preocupa. Yo sé que Dios provee. En el Antiguo Testamento vemos las diferentes manifestaciones de Dios, ¿verdad? El Dios que provee, el Dios que sana, el Dios que es mi estandarte, que pelea por mí, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces nosotros necesitamos experiencias. Yo estoy seguro el día que se levanta Jonathan, en muchos se va a activar la fe de la sanidad, ¿verdad? Porque el tema es las áreas en donde tú experimentas lo sobrenatural, se empieza a activar, ¿verdad? Y se activa la fe. Siempre también afecta a otros, ¿verdad? Yo sé que el testimonio de Jonathan ha afectado a muchos. Positivamente. Positivamente. Aquí han venido muchas personas tristes y quebrantadas y Jonathan les ha animado. Tal es así que él casi nunca está desanimado. Muy bien. Y eso es obrar de Dios, ¿verdad? Tenemos que ir a una breve pausa, Pastor. Cuando volvamos, seguiremos hablando de esas experiencias significativas en la vida de uno y de qué manera también provoca o activa esa fe, esa confianza en Dios. Ya volvemos, mis amigos, aquí en Honoris Causa. Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con el pastor Wesley Fair la experiencia que ellos están viviendo y desarrollando también su fe, su confianza en Dios, en todo ese proceso que le ha dado justamente la experiencia de su hijo Jonathan.
Dios es fiel, lo ha demostrado en estos 5 años. Ustedes más que nunca han podido experimentar lo que, como bien dijiste antes de ir al corte, la experiencia en el Antiguo Testamento, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y lo sigue haciendo hasta ahora, pastor. Sí, sí, eso es así. Si no fuera por la misericordia de Dios, no podríamos solventar eso. Te digo que no debemos nada por ningún gasto de hospital, de nada, de Jonathan. De la experiencia que prácticamente Johnny tuvo hasta ahora, prácticamente ustedes no es que son más pobres hoy, por decir así, o tienen más necesidades. Algo hasta que nos sorprende a veces. Sí, no, ni un poquito. Dios cubrió todo. Lo que quizás uno a veces quiere como ser humano es proyectarse. Eso no podemos hacer, ¿verdad? Porque vivimos de la misericordia de Dios, de otros, ¿verdad? Uno quiere proyectarse económicamente, quiere tener su casa propia, cosas así. Eso en estos años no hemos podido hacer, ¿verdad? Pero no nos hemos empobrecido, Dios ha proveído todo. Pastor Wesley, algo que quisiera que puedas compartir también con nuestra teleaudiencia que nos ve y que nos sigue, y fundamentalmente yo creo que habrán sido tocadas también por la experiencia y por tu testimonio, es que a pesar de todo uno puede seguir creyendo, confiando en Dios, y a veces uno cree que su problema es mucho más grande de lo que uno puede imaginarse. Sí, el tema es que ¿en quién has creído? ¿En qué se basa tu fe? ¿En experiencia o en la palabra? ¿Verdad? Mi fe se basa en la palabra. Y la palabra hace rato ya leí. La palabra es verdad, es mi regla de vida. En la adversidad y en la victoria. Y yo confío en Dios. Yo confío en el diagnóstico de Dios. Y Él pagó por mí en la cruz, ¿verdad? Si fuera por la experiencia o por el mérito, yo no podría tener el perdón de pecados, ¿verdad? Hoy día, hace mucho predicamos el tema del perdón de pecados y lo tenemos como algo natural. El día que nosotros creemos tan naturalmente en la sanidad divina, va a ocurrir tan naturalmente también. Porque Dios lo ha provisto. En su palabra está. Y en eso se basa mi fe. Y la fe de todos nosotros. La fe de mi esposa Silvia. La fe de Jonathan, de Juliana, de Joana. ¿Verdad? Y si tú quieres comprobar fe, tienes que preguntar, hacerle una entrevista a 10 niños menos de 10 años, que no han sido salpicados por la incredulidad. Y los 10 niños te van a decir, sí, Jesús sana. Evidentemente Jesús sana. Y eso es la verdad. La Biblia misma dice que debemos creer como un niño, ¿verdad? Entonces, estamos en esa conquista de victoria, de gloria, y creemos y damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo y por lo que vamos a ver. ¿Cuál es el día a día del pastor Wesley con Jonathan? ¿Cómo es que ustedes empiezan el día? ¿Cómo lo terminan? ¿Cuál es el proceso que se da? Y el día al día dura 24 horas, ¿verdad? A la mañana depende mucho de cómo él durmió, él se levanta, ¿verdad? Por ejemplo, esta noche tuvo ciertas dificultades porque tiene un poco de gripe. Seguramente me he levantado unos 10 veces a aspirar su pulmón por secreciones, ¿verdad? Pero está relativamente bien. Ha estado mucho peor, donde prácticamente no dormimos, ¿verdad? Pero normalmente, o sea, más del 50%, él no duerme tan mal.
¿verdad? Duerme, se levanta. Él tiene 3 sesiones de 1 hora de fisioterapia en el día, una a la mañana, una cerca del mediodía, una a la noche. Él se levanta con fisioterapia, después lee la palabra, ora, a veces vemos una prédica, ¿verdad? Después ya llega la otra fisioterapia, él come normalmente, ¿verdad? Después a la tarde, siesta, él duerme un ratito y a la tarde viene su profesor que le enseña, tiene hasta la tardecita, tiene clases, después se le moviliza un poco, se le baña, se le prepara y a la noche tiene otra sesión de fisioterapia. Después a la noche lee la palabra, ora y a dormir, ¿verdad? Uh-huh. Eso es más o menos su diario vivir todos los días, ¿verdad? Y ustedes acompañan todo ese proceso también, y como matrimonio, a veces las situaciones que ustedes no pueden dormir totalmente. Sí, gracias a Dios. Porque dijiste que 10 veces tuviste que levantarte prácticamente entre la madrugada. Sí, así es. No, yo duermo con un ojo, como ya dije. Y con el otro semiabierto. Sí, con el... Tenemos que ir a la siguiente pausa. Cuando regresemos, seguiremos compartiendo aquí con el pastor Wesley Fer en Honoris Causa. Seguimos aquí en Honoris Causa, compartiendo con todos ustedes, mis amigos, este tiempo especial con el pastor Wesley Fer, la experiencia que ellos han tenido con su hijo Jonathan y el proceso que se está dando para que Dios pueda actuar de una manera sobrenatural. Así lo esperan y lo seguirán esperando, pastor Wesley. Sí, totalmente. No hay ninguna duda. Estamos confiados, esperando, y con la firme convicción de lo que Dios ha empezado, lo va a terminar. ¿Podrías compartir con las personas que nos están viendo que tal vez estén pasando por una situación casi similar a la tuya, una situación también prácticamente imposible de afrontar, aquellas cosas que a vos te ha ayudado, te ha mantenido firme para seguir adelante y que quisieras compartir con nuestra teleaudiencia? No, el primer punto es saber que Jesús es real, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que su palabra es verdad y que en su palabra no hay mentira. Y la Biblia dice en 2 Corintios que todas las promesas de Dios son en Jesús sí y amén, ¿verdad? ¿Y qué prometió Dios? Prometió que el que cree va a recibir, ¿verdad? Entonces yo le quiero animar. Lo que a mí me ha ayudado es leer la palabra, leer las promesas, leer lo que Jesús mismo prometió, lo que Él mismo hizo. Y eso es, Él sanó. Él vino a sanar, Él vino a levantar. Él nunca se enojó si alguien enfermo venía a Él. Él sí se enojó cuando alguien no creía, ¿verdad? En el relato donde los padres venían con su hijo que estaba endemoniado y que se manifestaba como una enfermedad y los discípulos no podían liberarlo, Jesús se enojó. Le dijo, ¿cuánto tiempo más le tengo que aguantar a ustedes? Gente de poca fe, ¿verdad? O sea, Jesús se enojó porque no creían, pero nunca se enojó porque insistían. O sea, algunos creen que uno puede insistir demasiado. Pero Jesús justo muestra lo contrario. En la viuda Él muestra que
insistiendo día y noche. Y creyendo, pidiendo fe. Si nos falta fe, tenemos que pedir a Dios. Y eso estamos haciendo, ¿verdad? Pedir a Dios fe, pedir que Él nos llene de fe, porque sus promesas están, y sobre sus promesas nos paramos. Y yo quiero animarles también a que se paren sobre las promesas que están en la palabra. La única manera de perder es abandonar a Jesús, porque Él ya lo venció por nosotros. Él no puede ser derrotado. Él ha vencido para siempre. Y si estamos con Él, no podemos ser derrotados. Estamos en victoria. Amén. Y el desafío que representa también eso para la labor de la iglesia, porque estás desarrollando también el ministerio pastoral. Y como iglesia, hoy nuestra sociedad necesita de una iglesia que proclame esta verdad, pero que la viva también, es decir, que promueva, que predique a un Dios verdadero, a un Dios que sana. Y como iglesia nosotros necesitamos atestiguar eso. Así mismo es. Y yo creo que siempre la conquista es con fe, ¿verdad? Nosotros en nuestra iglesia hemos tenido milagros, sanidades confirmados médicamente, ¿verdad? Personas que no podían tener hijos, que hoy día tienen un hijo, a través de la oración y la fe. Una mujer que tenía por 10 años una columna desviada, documentada, que oramos por ella y Dios la sanó en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Pero como te dije hace rato, estas áreas se tienen que desarrollar en la iglesia. ¿Y cómo se desarrollan? Creyendo, proclamando, declarando la palabra que está ahí. Así vamos a cumplir el propósito de Dios. Porque Jesús dio una orden. ¿Cuál es la orden? Vayan, prediquen, sanen a los enfermos, expulsen a los demonios y prediquen el mensaje. Esa es la orden. Esa es la orden que tenemos como iglesia. Si no estamos haciendo eso, es que estamos caminando fuera de la palabra. Y eso es el desafío, ¿verdad? Por eso yo creo que hay una realidad. Como iglesia tenemos que acercarnos más a Dios, para que las cosas ocurran al mismo nivel que ocurrió cuando Jesús caminó sobre la tierra. Y si hay un ejemplo de iglesia como Él quería que funcione, es la iglesia de Hechos, donde también sucedía al mismo nivel. Pastor, realmente fue inspiradora la charla que hemos tenido contigo. Gracias por tu testimonio y gracias por bendecirnos también con estas palabras de desafío. No, yo soy el agradecido. Gracias por bendecir mi casa y por bendecir nuestras vidas. Y yo realmente espero que el que nos está mirando, el que tiene un desafío quizás más fuerte que el nuestro o al mismo nivel, que se pueda aferrar al Señor y conquistar la victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Pastor. Cerramos nuestro encuentro en el día de hoy, mis amigos. Espero que esta experiencia haya servido para motivar nuestra fe, nuestra confianza en Dios y saber que a pesar de todo, Dios sigue obrando. Y con Él seremos siempre más que vencedores. Será hasta una próxima entrega de Honoris Causa.